Eh, Daniela, Francine, Makelin, Paula, ¿cuál es la relación entre la lectura y la comprensión de lectura? Daniela, Francine, Makelin, Paula y Ah, Viviana. profe. Profe, vea, estábamos viendo, porque igual tuvimos ahí una pequeña confusión, pero igual en lo que pudimos observar, estas teorías conspirativas, digamos, ahí hace como alguna separación de lo que la ciencia dice y lo que la gente piensa, ¿verdad? Y lo que la gente cree o considera que es válido. Para muchas personas, lo que se considera válido o aceptable es lo que la ciencia dice, porque es comprobable. Pero incluso, eh, de hecho, nos hablábamos de por qué es, digamos, la gente conspirativa o las personas que creen las teorías conspirativas, ¿verdad? ¿Por qué cuestionan la ciencia? ¿Y por qué creer que la ciencia dice la verdad? O sea, ¿por qué eso? De hecho, ahí estábamos ligándolo un poco con esa lectura porque incluso ahí había una cuestión de credulidad, aunque la ciencia decía, al menos al inicio de la lectura, que decía que la ciencia dice que el fluoruro es bueno para la salud, que muchas personas dicen simplemente que no lo es así o no lo creen de esa manera. Entonces, no sé, creo que el ligamen es ese, digamos, ¿por qué considerar que la ciencia dice la verdad o tiene la verdad de los hechos? Ah, ok. Eh, Andrei, Emily, Jimena, Joana, Priscila y Joylin. Profe, la relación que nosotros encontramos, bueno, en el artículo con lo de la conspiración se puede ver, digamos, que tipo la pseudociencia y en parte eso es lo que abarcan las lecturas. Entonces, pues esa fue la principal relación que encontramos, ¿Cuál es? porque bueno, el hecho de que, digamos, con la conspiración se puede ver un poco lo que la pseudociencia es, digamos, que a veces es, no hay mucha crítica de parte, incluso a veces resulta como esa crisis que hay, como mencionan en el artículo, de que las personas no encuentran respuestas en ciertas cosas, entonces deciden creer sin necesidad de prueba porque algo les está dando una respuesta. Y de ahí que cuestionen como la ciencia. Entonces, sí, como ahí esa fue más que todo la relación que encontramos. Pero una duda, Jimena, para ustedes la teoría de la pequeña Jimena. Perdón, profe, es que sí, sabe que es que en este momento estoy pelando una naranja que Gabriel me está pidiendo, entonces estoy en dos cosas al mismo tiempo. Si algún compañero quiere aportar a la idea porque estoy en otras, me disculpan. A Gabriel. Entonces, el grupo de Jimena, Joana, Priscila, Joylin y Andrei. Teoría de conspiración y pseudociencia son lo mismo. Andrei, Emily, Priscila, Joylin. Profe, no es que no le quiera responder, solo estoy como pensando. Ah, bueno. Profe, siento como que la pseudociencia es como una misma, como una creencia. Entonces siento que va como más ligado a las creencias que tiene la gente y la ciencia en sí. Ok, y las teorías de la conspiración, ¿qué serían? Básicamente yo considero que dentro de la teoría de la conspiración se podría manifestar un poco lo que es la pseudociencia, pero no es como tal. No es como tal. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es una teoría de la conspiración?
Profe, no, ya siento que es como algo que un grupo, es que no sé cómo explicarlo, pero como que un grupo de personas comenzaron a hacer y como un chisme, por ejemplo. A Yo ver, siento que es así, un chisme, entonces usted comienza que un chisme se hizo, no sé, en una escuela y se comienza a hacer más grande y se hace toda una teoría a lo largo de eso, pero como en modo gigante, por decirlo así, es una teoría. Es que no sé cómo explicarlo. es como un Porque, chisme, dice, porque es que, digamos, si uno lo piensa, en parte, digamos, no siempre necesitan, digamos, desde la conspiración no siempre necesitan pruebas, digamos. A veces las personas es como, bueno, es que hay un chip en la vacuna, pero nadie ve ese chip, digamos, simplemente fue que se creyó y ya. Entonces, por ahí tal vez van en parte como esa ok, creencia, digamos. Joylin, Que también lo relacionábamos como con el ejemplo que salía en la lectura del Sagan, el mundo, y, bueno, no sé si lo pronuncio bien, el mundo y sus demonios, que salía como un ejemplo del señor Budki, algo así, no sé cómo se pronuncia, como que él creía en esto de extraterrestres y como en Atlantis y todo eso, pero digamos, no hay como una comprobación, o sea, no hay como algo ahí como más racional, más científico o relacionado como con la ciencia moderna, digamos, entonces lo relacionamos como con eso. ok. A ver, por ejemplo, siguiendo el pie a lo que nos plantea Jimena, eh, y espero que Gabriel ahora esté muy satisfecho con su naranjita. Siempre es bueno comerse una naranjita. Lo logré, sí, efectivamente. La Él está muy naranja feliz con su naranja. siempre Ujú. tranquilizan a los niños. No, de hecho, ya me antojé yo de comer una naranjita. Por ejemplo, en el ejemplo que nos propone Jimena, que es cuando alguien dice, en la vacuna del coronavirus hay un chip para controlar a las personas. ¿Eso qué es? ¿Una teoría de la conspiración o es una pseudociencia? Una bolsa de jocotes, al que responda bien. Profe, bueno, yo no soy del grupo, no se puede responder. No Adelante. importa. Y para mí sería una teoría de la conspiración. Sería una teoría de la conspiración. Muy bien, perfecto. ¿Por qué sería una teoría de la conspiración? Profe, porque básicamente se creería que hay como un cierto grupo, digamos, de poder, qué sé yo, el gobierno o algún grupo hegemónico que quiere como, no sé, ocasionar algún malestar, ¿verdad? En el resto. Entonces, yo diría que por eso, como por la creencia de un poder, de un dominio, de un grupo sobre el resto. Pero tal vez se cree como en las conspiraciones como ocultas, digamos, como que la ciencia tiene cosas que quiere ocultar, por ejemplo, a la población. Entonces dicen, ok, nos presentan la vacuna, por ejemplo, diciendo que es contra la enfermedad, ¿verdad? Pero puede que esa vacuna tenga algo más que no nos lo presentan. Entonces esa es como la teoría que pensamos, por ejemplo, sin argumentos tal vez, o sin pruebas puede ser. Está bien. Profe, Gracias. Ajá. es para ver si estoy bien, digamos. Yo diría que sí que sí es una teoría conspirativa porque la pseudociencia es algo que parece ser ciencia, pero que no lo es. Entonces, el decir que la vacuna tiene un chip, digamos, ahí no se está haciendo nada que parezca ciencia, ni siquiera parece ciencia, es solo algo que se dice. O sea, no se está investigando, no se está haciendo como, o sea, no parece ser ciencia, pero que no sea ciencia. No sé si me doy a entender. Muy bien, muy bien razonado. Entonces, y por ejemplo, cuando alguien como Rolando Araya dice, el coronavirus se cura tomando hipoclorito de sodio, tomando cloro. ¿Eso es una teoría de la conspiración o es una pseudociencia? Una pseudociencia, Es una pseudociencia, ¿por qué? porque es que no está como tratando de atacar a, como a un grupo en específico, sino que lo que está haciendo es que está dando como una solución fácil
a un problema, ¿verdad? Y soluciones que no son científicas, que no son verificadas. Muy bien, perfecto. Tienen una bolsa de jocotes. Vamos a darles un aplauso al grupo porque entendieron. Claro, muy bien. Me alegra mucho porque normalmente la gente resbala más en estas preguntas. Que es, claro, la teoría de la conspiración, tal vez para precisarlo aún más, lo que diferencia la teoría de la conspiración es que es una explicación de cómo se gobierna el mundo, ¿verdad? Es decir, lo del chip de la vacuna es porque el chip es para controlar a los demás, ¿verdad? Esa es como la explicación. Digamos, la conspiración es esa. La vacuna tiene un chip y el chip funciona para controlar. Entonces, las teorías de la conspiración son una explicación conspirativa de cómo se gobierna el mundo o cómo se dirige el mundo, ¿verdad? La pseudociencia es una explicación que parece científica y que no lo es. Y creo que Greta lo dijo muy bien, que que da una explicación fácil, que da como una respuesta fácil a la gente, ¿verdad? Es una respuesta fácil y tranquilizadora, pero no tiene nada que ver con como intentar explicar una conspiración mundial. Ahora, ¿podrían estar combinadas? Sí, podrían estar combinadas, ¿verdad? A veces están combinadas. Pero el punto de esta parte de la clase es que ustedes vieran que tendríamos, digamos, dos realidades, ¿verdad? Contemporáneas, la teoría de la conspiración, las pseudociencias y lo que National Geographic le llama la era de la incredulidad, ¿verdad? Que son explicaciones que ya no son religiosas, digamos, ya no es la clásica distinción entre el logos y el mitos, ¿no? Es decir, no son la distinción entre la filosofía, la razón y la religión, por ejemplo. Ya no es ese tipo de discusión, no es la discusión sobre el milagro, ¿verdad? O sea, digamos, sobre la imposibilidad científica del milagro, sino que fíjense que todas estos hechos de la vida, las teorías de la conspiración, la pseudociencia, la era de la incredulidad, son explicaciones, todas explicaciones que se pretenden racionales, es decir, son explicaciones que normalmente no usan argumentos trascendentes. Es un argumento trascendente, es un argumento que utiliza la idea que hay un ser que nos trasciende e interviene en nuestras vidas para resolver las cosas, como en el milagro, ¿verdad? Son explicaciones que se pretenden racionales, que no usan argumentos trascendentes, pero que no son racionales. ¿Por qué no son racionales? Porque no cumplen con los requisitos de la racionalidad, ¿verdad? No cumplen, se quieren como vestir de racionales, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no cumplen los requisitos de la racionalidad, ¿verdad? Y la labor de la ciencia, la labor del pensamiento crítico, ¿verdad? La labor de la conciencia, lo que estamos estudiando nosotros, es justamente establecer por qué esos argumentos no son racionales, ¿verdad? Eso es lo que hace Johan Molyneux en el artículo que ustedes leyeron, ¿verdad? Que aquí podríamos ver como los núcleos del artículo, ¿verdad? Si la tarea hubiera sido, bueno, cuéntenme cuál es la idea principal del artículo, ¿verdad? Les hubiera costado un poco porque la idea central está desglosada en varios lados. ¿Sí, Francine?
Profe, entonces las teorías conspirativas no difieren o no critican, por ejemplo, a la ciencia, o sea, simplemente existen o sí se confrontan con la ciencia. Sí, claro, se confrontan con la ciencia. Se Perfecto. confrontan con las explicaciones racionales, ¿verdad? Pero sobre todo las teorías de la conspiración son teorías que explican, a ver, siguiendo el texto, digamos, son teorías que explican por qué el mundo está tan mal. Digamos, la explicación de por qué el mundo está tan mal es porque hay un pequeño grupo de gente súper poderosa y súper secreta que conspira para que las cosas estén mal. Eso es lo que quiere decir una teoría de la conspiración, ¿verdad? Entonces, digamos, es una discusión sobre cuál es el carácter racional de la dominación, ¿verdad? Es decir, para ellos la dominación es una especie de conspiración de grupos súper de élite que introducen de alguna forma el caos y el desorden, ¿verdad? Para afianzar su poder, ¿verdad? Profe, de hecho ahí mencionaba lo del ébola y me vino a la mente, obviamente, lo del COVID también. Por ejemplo, esa explicación, la explicación por ejemplo, el virus del ébola o el virus del COVID no es una explicación racional, ¿verdad? Que podría ser, bueno, en el mundo capitalista moderno, la relación violenta con la que nosotros interactuamos con la naturaleza, la existencia de grandes granjas de animales hiperconcentrados en pequeños reductos geográficos, ¿verdad? Que los vuelven ambientalmente inviables, ¿verdad? Y los vuelven el núcleo de las transmisiones zoonóticas, ¿sí dice eso, creo? No sé si, creo que está bien usado el término. Transmisión zoonótica quiere decir transmisión por cercanía con los animales. Eso es lo que quiere decir transmisión zoonótica. Entonces, eso es lo que explica por qué hay tantos virus que antes no existían, ¿verdad? Es decir, como existen granjas donde hay 50,000 chanchos, 100,000 chanchos, 250,000 gallinas concentradas qué sé yo, en 2 kilómetros cuadrados, en 3 kilómetros cuadrados, eso es ambientalmente inviable, pero también es un booster, un empujón, digamos, al surgimiento de cualquier tipo de enfermedades, como la gripe aviar, como el coronavirus, como eso, ¿verdad? Esa es una explicación racional, ¿verdad? La otra explicación es el virus lo hicieron en un laboratorio y lo lanzaron al mundo para producir control, para producir desorden y que hay un pequeño grupo de gente que se apodera del mundo. Es una teoría de la conspiración. Pero digamos, la teoría de la conspiración tiene que ver con una explicación no racional de cómo ocurre la dominación, ¿verdad? Las pseudociencias son como menos, ¿verdad? Las pseudociencias son prácticas, explicaciones que normalmente además pueden tener una cosa comercial, o sea, puede ser una estafa, que busca explicar como si fuera una ciencia soluciones a problemas que la gente tiene, ¿verdad? Y se les da estas prácticas, ¿verdad? Como si ayudaran a resolver las cosas, ¿verdad? Entonces eso sería una pseudociencia, ¿verdad? Y el otro texto, el que habla de la era de la incredulidad, que tiene que ver, por ejemplo, bueno, ahí, por ejemplo, hay una mezcla con el flúor, ¿verdad? Es decir, ustedes saben que el agua tiene flúor, ¿verdad? No sé si está bien. Todo el agua potable, que es una cosa que se estableció como un mecanismo para fortalecer el flúor de los dientes. Pero digamos, ahí hay una teoría, hay una mezcla de pseudociencia con teoría de la conspiración. Entonces, la era de la incredulidad tiene que ver con el clima de época, como los coaches de vida.
Los coaches de vida pueden... Es una buena pregunta, Paula. Una buena pregunta si los coaches son una forma de pseudociencia. Profe, ¿no sería como una forma de pseudociencia la psicología? Bueno, ahí hay un debate sobre eso. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Por ejemplo, para Mario Bunge dice que sí, que es una pseudociencia. Pero yo creo que la mayoría, yo me inclino por esa respuesta. Me parece que no, porque, bueno, porque existe una psicología científica que es muy parecida a la neurobiología. Y bueno, porque la psicología además es una ciencia social, que es diferente, ¿verdad? Porque digamos, las ciencias sociales lo que tienen en común con las ciencias naturales es la defensa de la necesidad de un método para pensar, ¿verdad? No, no la precisión de las predicciones, ¿verdad? Entonces eso es diferente. Toda esta parte, digamos, de esto que estamos viendo, yo sé que puede ser que ustedes digan, bueno, ¿y esto qué onda con lo que nosotros hacemos? Bueno, la onda con lo que ustedes hacen es que estamos intentando establecer, bueno, ¿qué es el pensamiento científico? Para poder caer con, bueno, ¿por qué el trabajo social es una ciencia social? ¿Por qué decimos que es una ciencia social? ¿Por qué no decimos que es otra cosa? ¿Por qué no decimos que es una tecnología social? ¿Por qué no decimos que es una filosofía social? ¿Por qué no decimos que es una teología social? ¿Por qué tiene que ser una ciencia? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y entonces un poco vamos caminando hacia allá, ¿verdad? Entonces, lo que sí es que uno puede tener una explicación racional de por qué ocurre en la teoría de la conspiración, ¿verdad? Porque en el texto de Molyneux dice, bueno, lo que pasa es que de dónde florecen las teorías de la conspiración. Las teorías de la conspiración florecen y de que hay crisis económicas, ambientales, ¿verdad? Políticas. Entonces, claro, de la existencia de la crisis es que viene esa explicación, ¿verdad? De la existencia de la crisis usted puede tener buenas o malas explicaciones. Un poco igual con las pseudociencias, ¿verdad? Las pseudociencias se nutren de qué? Se nutren de que la ciencia no siempre puede explicar todo, porque es experimental, ¿verdad? Entonces hay cosas que todavía no sabe hacer, o no puede hacer, o no está segura cómo hacer, ¿verdad? O tal vez no se puede hacer nada todavía, ¿verdad? Como ustedes saben, hay enfermedades que no son curables, que no sabemos cómo curar el cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la ciencia primero descubrió el cáncer, luego el cáncer produjo mucho dolor en muchas personas, en muchas familias. Hemos aprendido un poco a lidiar, a apaciguar, a intentar controlar, ¿verdad? Es decir, ha habido avances científicos, no es lo mismo tener cáncer hoy que tenerlo en los años 80. Ha habido avances, pero todavía no se puede curar. Digamos, curar como curamos, no sé, la gripe. Sí. Entonces, hay razones de por qué surge, ¿verdad? Y digamos, cuando uno no explica y el problema, esto también es muy interesante, que es cuando hay grandes crisis, y yo creo que esto es importante porque ustedes les ha tocado vivir en 3 años o su juventud está ocurriendo en un periodo histórico de mucha crisis. Digamos, ustedes han vivido probablemente los 3 años más convulsos de la historia de la humanidad no sé, en un siglo, probablemente. Entonces, el problema de eso es que cuando hay mucha crisis, usted busca una explicación, ¿verdad? Entonces, la gracia es tener buenas explicaciones, ¿verdad? Y si no, lo que tendrá es malas explicaciones. Lo que no puede pasar es que uno se quede sin explicaciones, ¿verdad? Esto es lo que sucede. Y las teorías de la conspiración tienen varios límites, ¿verdad? Uno,
no quiere decir que las conspiraciones no existan, las conspiraciones existen y las hay y uno las puede estudiar y de cada algún tiempo sale en los periódicos, ¿verdad? Por ejemplo, usted seguro lo siguieron en los periódicos, el escándalo Meco Solís, ¿verdad? Es una conspiración, ¿verdad? Y es una conspiración real, no es que no exista una conspiración. Pero otra cosa es decir que el mundo es gobernado por una conspiración. Eso es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero hay una distinción entre tener un conocimiento especial oculto y los hechos ampliamente conocidos y accesibles. Muy importante en la historia del pensamiento y para el pensamiento racional. El conocimiento tiene que ser público y accesible. Nosotros no aceptamos conocimientos especiales, ocultos, privilegiados, solo al alcance de un pequeño grupo. El saber para nosotros, para ser legítimo, tiene que ser un saber ampliamente conocido y cuyos datos sean públicamente explotados. Si no, no los aceptamos como saber válido, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes planeen su tesis de grado, lo primero que tienen que saber es que no pueden basar su conocimiento en algún tipo de conocimiento especial y oculto, sino que tienen que ser hechos ampliamente conocidos y públicamente accesibles, ¿verdad? Y el otro punto que está aquí es no solo que los hechos tienen que ser conocidos y públicamente accesibles, sino que la clave del pensamiento racional no está en hechos extraordinarios y relevantes, porque de hecho, ese es el ejemplo que pone Johan Molyneux, cuando uno lee, por ejemplo, que ustedes creo que lo tuvieron que leer en economía, cuando uno lee El Capital de Marx, ¿verdad? O la historia de la formación de la clase obrera, E.P. Thompson, o Historia del siglo XXI de Eric Hobsbawm, cuando uno lee como estos grandes libros de historia, hay un montón de hechos que uno no sabe, no los conoce, ¿verdad? Y uno dice, ah, qué interesante, no sabía eso, ¿verdad? Qué extraordinario, cómo fue, no sé, la Revolución Rusa, o cómo fue la Revolución Americana, o la Revolución Francesa, o la independencia de América, ¿verdad? Hay muchos hechos extraordinarios. Una teoría de la conspiración no está marcada por que haya muchos hechos que la mayoría del público no conozca, ¿verdad? Porque entonces cualquier libro de historia sería una teoría de la conspiración, sino que las teorías de la conspiración consideran que hay hechos ocultos, extraordinarios, que son los que van a revelar todo el sentido real de la historia. Y la historia no funciona así. Digamos, la historia racional lo que establece es, sí, puede haber muchos hechos extraordinarios, puede haber muchos hechos relevantes, y lo que le da racionalidad es el establecimiento de las interconexiones entre esos hechos. O sea, ¿cuáles son las relaciones entre la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa? ¿Cuáles son las relaciones entre la Revolución Francesa y la independencia de Bolivia? ¿Verdad? Es decir, es eso lo que lo vuelve racional. Luego, el funcionamiento, que este es el punto 2, es tal vez lo que es más importante para establecer que es una teoría de la conspiración, que es la diferencia entre cómo se dirige el mundo, ¿verdad? Muchas veces por la influencia de las películas, así como Batman, ¿sí? Nosotros creemos que el mundo está dirigido por una élite muy pequeña y secreta, ¿no? Como la sociedad de los búhos en Ciudad Gótica. Y no, la verdad es que la sociedad efectivamente está dirigida por una élite muy pequeña, que puede ser más o menos el 1% de las sociedades, ¿verdad? Más o menos. En Costa Rica serían unas 50,000 personas, más o menos, esa es la clase dominante en Costa Rica. Pero no dirigen el mundo solas. Ese es el problema. ¿Por qué? Y porque pequeños grupos no pueden dirigir un mundo y una sociedad tan compleja como la que nosotros vivimos, en la que nosotros vivimos, sino que gobiernan con ayuda de los aparatos del Estado, ¿verdad? De la policía, del ejército, de los tribunales, de los medios de comunicación, de la iglesia, ¿verdad? Y así es como gobiernan, apoyándose en estos aparatos, no
no a través de conspiraciones secretas que manipulan a la gente. Y luego además que no hay una práctica, ¿verdad? Porque la ventaja que da la ciencia, el conocimiento científico, por ejemplo, el conocimiento científico en ciencias sociales, es que cuando uno conoce racionalmente un fenómeno, por más complejo que sea, por ejemplo, en economía ustedes seguro estudiaron la teoría de Marx, la teoría de la explicación del funcionamiento de la sociedad capitalista, ¿verdad? La teoría de la tendencia de acumulación a la tasa de ganancia, se llama la teoría de Marx, que es una teoría compleja que explica cómo funciona el mundo, pero que se puede entender, es accesible a entender, pero y sobre todo que ese conocimiento lo lleva a uno a poder desarrollar una práctica para conjurar los efectos indeseables de eso que se acaba de analizar, ¿verdad? En cambio, en la teoría de la conspiración no hay nada que lo remotamente lo lleve a uno hacia una práctica política, una práctica transformadora de la sociedad, ¿verdad? Entonces, estos serían los elementos centrales, ¿verdad? Que podríamos ver en esta lectura. Dicho esto, vamos entonces a continuar con las lecturas de Sagan y la era de la incredulidad. Si nos da chance, vemos lo de Rifkin, ¿verdad? Francini, ¿vos ibas a preguntar algo o solo te quedó la mano? Ay, no, perdón, me quedó la mano ahí levantada. Ya la bajo. Entonces, tal vez vamos a ver bueno, lo que sigue, ¿verdad? De estas lecturas hasta que sea las 2:30 y hacemos el corte, ¿verdad? Habíamos quedado hasta aquí, ¿verdad? De ciencias. Y aquí, esta es la parte donde me parece importante porque, bueno, esto les sirve a ustedes para la construcción de su marco, ¿verdad? Primero, hay una distinción para nosotros, ya habíamos dicho, entre doxa y episteme, ¿verdad? Y bueno, espero que ustedes también distingan eso, porque eso es lo que se espera. Una cosa es la opinión de las personas, una cosa es la creencia de las personas, y otra cosa es el conocimiento fundado de un saber. En el mundo moderno hay una cosa que se llama las pseudociencias, que es una práctica o es una creencia o una afirmación que es presentada como si fuera científico y como si fuera un hecho fáctico, pero es incompatible con el método científico. ¿Qué significa que algo sea incompatible con el método científico? Uno, que sea una afirmación vaga, ¿verdad? Eso lo vuelve incompatible con el método científico, es decir, uno no puede hacer afirmaciones vagas sobre algo. Entonces, ya de entrada, ustedes pueden evitarlos cuando argumenten. Afirmaciones que son contradictorias entre sí, exageradas o infalsables, ¿verdad? Dependen de sesgos de confirmación. Un sesgo de confirmación es la tendencia que tenemos a aceptar las cosas que ya creemos, ¿verdad? Entonces, eso es un sesgo de confirmación. Y una evaluación tiene que poder ser refutada, es decir, tiene que tener la capacidad de
de tener elementos que la pongan en tela de juicio. Y además el conocimiento, y esto es muy importante, nosotros en el mundo moderno no aceptamos conocimientos arcanos, ocultos, de sabios iluminados, ¿verdad? Eso no, digamos, no lo aceptaríamos como real, porque nosotros consideramos que las cosas tienen que poder ser evaluadas externamente, ¿verdad? Es decir, para nosotros el conocimiento es social y socialmente validado, ¿verdad? Y esto es muy interesante, ¿verdad? Es decir, el conocimiento necesita de una validación social e intersubjetiva para, para, poder, eh, para poder ser ciencia. Es una discusión muy interesante porque no sé si ustedes saben, probablemente lo sepan, ese es uno de los grandes chismes de la historia de la ciencia, que es que Leonardo da Vinci, el pintor renacentista, que es el autor de la Mona Lisa y es el autor del Hombre Vitruvio, ¿verdad? Es un pintor muy famoso, pero es también un hombre renacimiento, es decir, es un científico y un poeta, un escritor, es decir, hizo muchas cosas. Alguna gente dicen que inventó el helicóptero, ¿verdad? Y que inclusive llegó a fabricar uno, pero el conocimiento científico no le reconoce que inventó el helicóptero. ¿Por qué? Porque Da Vinci, así como era, escribió sus descubrimientos en latín y los escribió cifrados, solo para él, los escribió al revés, porque creía que alguien se los iba a robar. Entonces estaban en sus cuadernos, escondidos en latín y escritos al revés, para que nadie se los robara, ¿verdad? Y fue hasta mucho tiempo después, cuando ya habíamos inventado el helicóptero, que alguien descubrió sus papeles, los dio a conocer y dijo, hey, vean, el helicóptero ya lo había hecho este señor, ya lo tenía pensado, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros no aceptamos eso? Porque para aceptar la validez de un descubrimiento científico, de una tesis, por ejemplo, en trabajo social, usted tiene que someterlo al escrutinio público. Tiene que someter al escrutinio de sus pares y a la intersubjetividad de sus pares, ¿verdad? Es decir, digamos, Gretel podría decir, yo ya debería ser máster en trabajo social porque yo tengo ya mi investigación hecha, ¿verdad? Y qué sé yo, Ileana le diría, bueno, Gretel, presente su investigación. Gretel le diga, no la voy a presentar porque temo que usted me robe mis hallazgos y está escrita en el fondo de mi disco duro y encerrada bajo 3 candados y ningún ciberataque podría robársela nunca, ¿verdad? Entonces Gretel se niega a presentar su avance en la comunidad de trabajadoras sociales. El resultado de eso es que nadie va a considerar que Gretel hizo ningún avance significativo ni presentó ninguna tesis significativa en trabajo social. Y ustedes dirán, profe, pero si Gretel de verdad hizo un gran avance, nada más que no lo quiere presentar, y pues no se considera un gran avance. ¿Por qué? Porque para nosotros el conocimiento es intersubjetivo. Solo sometido a la comunidad de pares y de iguales y al escrutinio público es que nosotros reconocemos el avance de un conocimiento, la validez de un conocimiento, ¿verdad? Es decir, no es una verdad en sí misma, sino que necesita de la intersubjetividad, ¿verdad? Y en general, el otro elemento que tienen las pseudociencias es la ausencia general de procedimientos sistemáticos para el desarrollo racional de teorías, ¿verdad? Aquí aparece otra idea que es muy importante para nosotros en la ciencia, la falsabilidad o la refutabilidad, que es la capacidad de una teoría e hipótesis de ser sometida a potenciales pruebas que la contradigan. ¿Por qué eso es importante? Porque ustedes en el trabajo de investigación social necesitan desarrollar hipótesis y las hipótesis pueden ser falseadas, ¿verdad? Si ustedes hacen una hipótesis que no puede ser falseada, no puede ser comprobada, no se acepta como hipótesis, ¿verdad?
Si ustedes dicen, mi hipótesis es que los pobladores de Naranjo descienden de una raza antigua de gigantes olvidada en el tiempo y traída en naves espaciales. Puede sonar muy bien desde el punto de vista literario, pero ¿cómo refuta uno eso? O sea, ¿con qué prueba? ¿Y cómo lo prueba? No solo cómo lo prueba, sino cómo lo refuta, ¿verdad? Que es como la historia esta de Hans Christian Andersen, ¿verdad? Tal vez ustedes han oído el emperador, ¿verdad? Que es un traje que tiene la capacidad, que es un traje invisible, que tiene la capacidad o sea, es un traje invisible que tiene la capacidad de que solo, o sea, que quien no lo ve es porque es ignorante o no es apto para su cargo, ¿verdad? Hay un cuento que se llama El traje nuevo del emperador. Entonces, la existencia de un traje de ese tipo es irrefutable, ¿verdad? No se puede refutar lo suficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay prueba que pueda producir la existencia o no de ese traje. Entonces, la refutación es hallar un error en un argumento y explicar mediante el uso de citas, mediante el uso de razones o mediante el uso de pruebas, por qué la idea que uno está combatiendo está mal, la idea que uno está refutando está mal, ¿verdad? La refutación es un enunciado, es una afirmación que tiene la siguiente estructura lógica, es decir, todas las refutaciones se construyen a través de que, teniendo una hipótesis, se puede inferir unas ciertas conclusiones. Es que ustedes siempre lo hacen en cualquier investigación. Tienen una hipótesis, pueden inferir unas ciertas conclusiones, y la refutación es, si estas conclusiones no se dan, es decir, no sé, entonces la hipótesis tampoco se da. Y entonces hay que volver a empezar de nuevo, porque la hipótesis no se dio, ¿verdad? Este es el proceso de investigación. Hipótesis va a tener dos conclusiones. Si las conclusiones no aparecen, es que la hipótesis estaba mal de entrada, ¿verdad? Entonces, la hipótesis es, todos los cisnes son blancos, en mi jardín ahora hay un cisne, esto implica que el cisne en mi jardín es blanco. Y si el cisne en mi jardín es negro, eso implica que no todos los cisnes son blancos. ¿Por qué? Porque hay un cisne en mi jardín que es negro. Y eso no está en la hipótesis, que es que todos los cisnes eran blancos. ¿Sí? Ese es el modelo. Hipótesis, conclusiones, refutación. Son parte fundamental del pensamiento científico, ¿verdad? La pseudociencia, ¿verdad? De la que habla Sagan y la que está en el texto El mundo y sus demonios, cosas como la canalización, como la brujería, tienen en común que la prueba es insostenible, ¿verdad? Sagan también señala cómo su eficacia está asociada a una especie de compensación interior, a una especie de necesidad interior de tranquilidad, ¿verdad? Que puede ser un poco lo que Paula quiere remitir con el comentario sobre los coach y el mindfulness y toda esta cosa como moderna que tenemos, ¿verdad? En el sentido de que se apoya en una cierta necesidad como de tranquilidad, ¿verdad? Que las sociedades modernas no tienen, ¿verdad? Porque en el mundo antiguo esa tranquilidad la daba la fe, sobre todo la religión, era la que se encargaba del confort, digamos, de la idea de una plenitud de sentido en nuestras vidas. Eso ya no existe en la vida moderna, inclusive para la gente que tiene fe, no, no cumple ese papel, o solo lo puede cumplir parcialmente. Y aparecen como estas prácticas, ¿verdad? De darle como sentido de totalidad y de lleno, ¿no? A nuestra existencia. Y bueno, y por eso la gente se aferra tanto a eso. Ahí hay varios ejemplos de pseudociencias que señala Sagan, ¿verdad? La canalización, que es
la idea de que uno puede oír la mente de los muertos, ¿verdad? Entonces, eso es una pseudociencia. ¿Por qué? Porque la hipótesis, existen prácticas y métodos que nos permiten escuchar la mente de los muertos, es una cosa que no se puede probar empíricamente y tampoco se puede refutar empíricamente. La astrología, es decir, la teoría que hay una relación entre los astros y la vida cotidiana, también se considera una pseudociencia. Los cristales de la Atlántida o la Lemuria, la lectura de mentes, la transmisión de pensamientos, es decir, la telepatía. Todo eso son pseudociencias. Todos son pseudociencias. Para Sagan, lo primero es que son relatos, ¿verdad? Son relatos, entonces tiene esta fascinación que tiene el relato, ¿verdad? Y además tiene una cosa como deshonesta que es que se apoya en la credulidad de las personas. Fíjese que Sagan es un gran defensor en ese texto que ustedes leyeron de lo que se llama el escepticismo, ¿verdad? Una dosis importante de escepticismo, ¿verdad? ¿Qué lo que quiere decir ser escéptico? Quiere decir no ser crédulo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir ser escéptico. Pero un escéptico es aquel que duda metódicamente de las afirmaciones que se le hacen, ¿verdad? Y esta duda es sistemática, ¿verdad? Entonces, Sagan defiende, y este parece ser el corazón del método científico, es ser un poco incrédulo, ¿verdad? Ser un poco, preguntarse siempre por la veracidad de las afirmaciones que te hacen, ¿verdad? Entonces, es eso. Nada más que, como él dice muy bien, el escepticismo no vende, ¿verdad? Los relatos y los relatos mágicos venden más, ¿verdad? Las historias de superación, las historias de cómo, a todos nos encantan esas historias, ¿no? De superación personal, de realización personal, de llegar a la plenitud de tu existencia a través de tu propio esfuerzo, probablemente porque son tan poco probables en tus propias vidas, ese tipo de relatos parecen fascinantes, ¿no? Y se hacen películas sobre ellos, ¿verdad? Como esta película de Will Smith, se me olvida, La vida feliz, no sé, no me acuerdo cómo es el nombre de la película de Will Smith, pero tiene esta idea, ¿verdad? Pero dice Sagan, el escepticismo vende menos, es menos comercial, ¿verdad? ¿Qué le preocupa? Justamente que es su gran proyecto, la falta de educación, digamos, de los ciudadanos norteamericanos, una cosa que también es extensiva a los costarricenses, sin duda. Digamos, en general, los ciudadanos promedio costarricenses tienen muy poca o nada de educación científica, ¿verdad? Tienen muy poca capacidad para poder saber cuando están en presencia de un relato espurio, aunque interesante, fabuloso, fantástico, eh, conmovedor, cualquiera de estas cosas, pero que no, no tiene nada que ver con la ciencia ni con explicaciones racionales sobre cómo el mundo es. Solo es un relato conmovedor, ¿verdad? Y los relatos conmovedores, pues nos gustan mucho, nos reconfortan mucho, pero no tienen por qué ser científicos, ¿verdad? Y el pensamiento científico, el pensamiento racional se apoya justamente en esta actitud escéptica que tiene que ver con una valoración sobre y equilibrada de los hechos. Voy a quedar aquí para explicar, bueno, no, lo explico esto rápido y hacemos el corte.
Aquí ustedes pueden ver un esquemita muy esquema, muy formal de lo que el pensamiento científico es, pero creo que les puede servir para ustedes mismas, ¿no? Para que vayan ya dándole mente a cómo se investiga, ¿verdad? Y a cómo se hacen las cosas. Lo primero, habíamos dicho que esto es clave, es un punto común con la filosofía, siempre es realizar una pregunta. Por eso, no se queden nunca con preguntas entre pecho y espalda. La única pregunta tonta es la que no se hace. Si uno tiene una duda, tiene que preguntar. Tiene que preguntar. ¿Por qué? Porque si no, no hay conocimiento, ¿verdad? La pregunta es la madre del conocimiento. Uno tiene que preguntar. Entonces uno tiene que realizarse una pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta te empuja a realizar una investigación, ¿verdad? Te empuja a decir, bueno, ¿por qué? ¿Verdad? Es decir, ¿por qué es que no puedo comunicarme con la mente de los muertos? Yo quiero saber por qué. A ver, ¿qué es? Entonces eso te obliga a una investigación a fondo, te obliga a construir una hipótesis, a tratar la hipótesis con experimentos, a analizar los resultados y a planificar una conclusión, a verificar tu hipótesis o a falsear tu hipótesis, y si tu hipótesis se ve falseada, tienes que volver a construir una nueva hipótesis y así hasta que finalmente puedas realizar un informe de las principales conclusiones a las que has llegado. ¿No? Ese es como el esquema básico de lo que podríamos decir que es el pensamiento científico, que no comparten ni las pseudociencias ni las teorías de la conspiración. Entonces, son las 12 quedado. Entonces, no sé aquí dónde hemos quedado. Este es el esquema del método científico, ¿verdad? La tesis o el argumento de Sagan es que en todo el mundo hay una enorme cantidad de personas inteligentes, incluso con talento especial, que se apasionan por la ciencia, pero no es una pasión correspondida. Los estudios sugieren que un 95% de los americanos son analfabetos científicos. La gran preocupación de Sagan es cómo hacer para aumentar la alfabetización científica de los norteamericanos. En la misma lectura dice, es peligroso y temerario que el ciudadano medio mantenga su ignorancia sobre el calentamiento global. Este es un texto del 98, cuando se empezó a hablar de calentamiento global. La reducción del ozono, la contaminación del aire, los residuos tóxicos y radiactivos, la lluvia ácida, la erosión del suelo, la deforestación tropical y el crecimiento exponencial de la población. Para él es particularmente importante porque un poco desde los años 90 es cada vez más claro que estamos frente a desafíos globales de la humanidad que necesitan ser globalmente atendidos. Esto es muy importante, este pasaje, reténganlo, reséñenlo, vuélvalo a copiar, dice. Pero principalmente se le recuerda que sus esfuerzos por retirar el manto de la superstición de la medicina, está hablando de Hipócrates, la importancia de Hipócrates, que es el fundador de la medicina antigua. Dice, los hombres creen que la epilepsia es divina, meramente porque no la pueden entender. Pero si llamasen divino a todo lo que no se puede entender, habría una infinidad de cosas divinas, ¿verdad? En lugar de reconocer que somos ignorantes en muchas áreas, hemos tendido a decir cosas como que el universo está impregnado del inefable, se asigna la responsabilidad a todo lo que no entendemos a un Dios ignorado, ¿verdad? Entonces, digamos, la actitud científica no buscar causas extraordinarias, trascendentes, fantásticas, sino que en muchos casos
la primera actitud científica es aceptar la ignorancia, aceptar que no se sabe. Y a partir de ahí, empezar a construir conocimiento, ¿verdad? Por eso yo les decía que es muy importante no tomar esta actitud escolar, ¿verdad? De como de, de, de no responder porque no sabemos. Si no sabemos lo que hay que decir, es no sabemos, ¿verdad? Para a partir de ahí empezar a construir. Y aquí vemos otra vez un ejemplo que Sagan construye para explicar cómo este espíritu humano en busca de una explicación racional se puede encontrar desde la antigüedad clásica, ¿verdad? Dice, en el diagnóstico de la enfermedad, Hipócrates introdujo elementos del método científico. Exhortaba, uno, a la observación atenta y meticulosa. Ahí hay otro punto importante para el desarrollo del conocimiento racional. Hay que hacer una observación meticulosa, atenta y meticulosa. Dice, no dejéis nada a la suerte, controladlo todo, combinado observaciones contradictorias, concedeos el tiempo suficiente, ¿verdad? Entonces, cualquier investigación racional necesita por lo menos esas características. No dejar nada a la suerte, tener mecanismos de control, combinar observaciones contradictorias, conceder el tiempo suficiente. Y ahí Sagan explica por qué le da tanto valor a un señor que vivió hace tanto tiempo y cuyos conocimientos están ya por mucho rebasados por la ciencia médica moderna, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dice, antes de la invención del termómetro hizo gráficas de curvas de temperatura de muchas enfermedades, es decir, enfrentó problemas difíciles de resolver sin las herramientas modernas que tenemos nosotros, ¿verdad? Recomendó a los médicos partir de los síntomas del momento, intentaran predecir el pasado y explorar el futuro de una enfermedad, es decir, desarrolló un diagnóstico que es justamente, tiene el mismo sentido en medicina que en trabajo social, ¿verdad? Un diagnóstico es tener la capacidad de detectar los síntomas, los signos del momento. Mucho del trabajo explicativo en trabajo social está asociado a lograr distinguir los signos y los síntomas y a partir de ahí lograr construir una explicación histórica que venga desde el pasado hasta un probable futuro. Y dice también, le da una gran importancia a la honestidad. Cuando uno hace una investigación tiene que ser honesto en qué es lo que está haciendo. No tiene que falsear los datos, no tiene que inventar los datos, no tiene que copiar, no tiene que plagiar los datos, ¿verdad? Sino ser honesto con uno mismo y admitir las limitaciones que tiene uno, admitir las limitaciones que tiene la ciencia a la que uno está adscrito. Y bueno, ahí él pone un ejemplo de ese tipo de honestidad intelectual, ¿verdad? En condiciones muy, muy antiguas, ¿verdad? No dejar nada a la suerte, ¿verdad? ¿Qué papel juega la suerte en las ciencias sociales? Por ejemplo, dice, no dejar nada a la suerte. Entonces ahí habría que hacerse una pregunta sobre qué papel juega la suerte en las ciencias sociales, ¿verdad? La suerte puede ser definida como el resultado positivo o negativo, un suceso poco probable. Hay por lo menos dos formas a las que se puede referir cuando se utiliza el término, en los que varían desde percibir suerte como una cuestión de azar hasta atribuir explicaciones de fe o de superstición, como la organización sobrenatural, de sucesos afortunados o desafortunados, ¿verdad? Entonces, en general, las explicaciones científicas no son muy compatibles con la suerte, es decir, con el azar o con explicaciones supersticiosas asociadas a sucesos afortunados o desafortunados. En la ciencia, en las explicaciones científicas, lo que existe son explicaciones e interpretaciones probabilísticas. Lo que hay es más o menos probabilidad de que algo ocurra.
Y estas explicaciones probabilísticas normalmente arrojan luz a situaciones que pueden ser consideradas de buena o de mala suerte. Así también el motivo por el cual pueden parecer de origen sobrenatural si no se ven desde esta perspectiva. Pero digamos, uno inclusive cosas, digamos, inclusive lo que parece pura mala suerte o pura buena suerte de alguien, normalmente tiene una explicación causal que podemos encontrar desde el punto de vista probabilístico. Entonces, ¿cuál es la actitud racional? No dejar nada a la suerte, ¿verdad? También construirse mecanismos de control para las explicaciones para la construcción de las hipótesis y para la validación de los resultados finales. Tiene que haber mecanismos de control, ¿verdad? Hay que anotar las contradicciones, las observaciones contradictorias. Hay que tener tiempo suficiente, las cosas no se pueden hacer a la carrera, la investigación tarda lo que tarda. Hay que intentar hacer una narración histórica, coherente, explicar el pasado, predecir el futuro, y la honestidad que tiene que ver siempre con establecer los límites posibles del conocimiento. Ya entrando al texto sobre la era de la incredulidad, que está basado en tres grandes, que es un proceso muy, ese artículo a mí me parece muy interesante. Y bueno, yo lo he usado varias veces en este curso. Ustedes han visto en vivo un proceso histórico-social que tiene que ver con eso, que es el movimiento antivacunas, que en Costa Rica no, por suerte, no es tan numeroso como en Alemania o en Estados Unidos o en Francia, pero que ha habido discusiones en relación sobre eso. El artículo es anterior a la peste, a la pandemia, pero ya venía señalándose una tendencia a, por ejemplo, la incredulidad de los efectos positivos de la vacuna, ¿verdad? Que es una discusión que viene desde hace rato, más o menos desde el año 98, a partir de un artículo que apareció en una revista científica que se llama The Lancet. Empezó la discusión sobre si si los beneficios epidemiológicos de la vacuna son superiores o no a la vacuna, y tuvo que ver con un artículo que defendía que había una relación entre las vacunas y la sordera, creo que era. Que luego se demostró como falso, pero el artículo trabaja, analiza este tipo de incredulidad, ¿verdad? La incredulidad hacia las vacunas, la incredulidad hacia la fluorización del agua, por ejemplo. Y pone el ejemplo de Portland, de Oregon Portland, ¿verdad? Donde hay desde el 2013 una fuerte oposición, que en el caso de esa ciudad específica es una oposición de masas a la fluorización del agua, ¿verdad? Del agua potable. Y se defiende eso como que no se sabe cuáles son los beneficios de eso y que equivaldría a un procedimiento médico no deseado, ¿verdad? Ahí hay un punto de incredulidad, digamos, de apoyo digamos, en los que se apoyan las pseudociencias, las teorías de la conspiración, en que efectivamente en la historia de la medicina podemos encontrar muchas historias de procedimientos médicos indeseados, ¿verdad? Que son considerados hoy
no solo éticamente inválidos, sino directamente monstruosos, ¿verdad? En la historia de la medicina hay mucha historia de procedimientos médicos indeseados, ¿verdad? En la ginecología, pero encarretadas, ¿verdad? De hecho, es muy polémico. El desarrollo de la ginecología se desarrolló sobre todo a través de uso de mujeres esclavas, de mujeres negras esclavas, que no consentían el uso de muchas de los procedimientos médicos, ¿verdad? Y así también hay muchos experimentos famosos, los de Tungiesi en Alabama, los procedimientos de esterilización en Perú durante la guerra contra Sendero Luminoso. Entonces, digamos, hay un punto ahí que es en la historia médica, existe efectivamente una historia de procedimientos médicos indeseados y por lo tanto en nuestros tiempos, obviamente, cualquier procedimiento médico necesita del consentimiento del paciente, si no se considera una monstruosidad, una violación ética. Y entonces ahí hay una tensión entre las demandas de conocimiento de los pacientes y el respeto al carácter de sujeto de los pacientes, que es toda una reflexión que viene de la ética médica, al problema bueno, del conocimiento experto de los médicos y a la validez de este tipo de, de procedimientos de salud pública, ¿verdad? Como la fluorización del agua, que es un procedimiento social, no es un procedimiento individual, y que tiene que ver con una política social sistemática de reducción de las caries. ¿Verdad? Eh, Portland ha rechazado la fluorización del agua muchas veces, varias veces, de hecho en 1956, en 72, en 78, en 2003. Y la hipótesis de los opositores a la fluorización del agua en Portland es que hay una relación entre el flúor y el daño cerebral que eventualmente produce cáncer, ¿verdad? Las teorías de la conspiración se apoyan además en la idea de que hay que buscar sus propias fuentes de información, es decir, existen hechos alternativos, ¿verdad? Como diría Trump, que es posible hacer sus propias investigaciones, un mundo de peligros reales o imaginarios. Efectivamente, nuestro mundo es un mundo en crisis, particularmente inestable, donde es obvio que hay muchos desafíos de muy distinto alcance, y eso es un caldo de cultivo de las teorías de la conspiración. Y el hecho también, obviamente, complejo, que la ciencia es contraintuitiva, ¿verdad? Es decir, la gracia de la ciencia es que es contraintuitiva, no nos es intuitiva, no nos es obvio, ¿verdad? Y el ejemplo más fácil, que siempre es el ejemplo que yo pongo, es que intuitivamente lo que nosotros creemos es que nosotros estamos fijos en la Tierra y el Sol se mueve alrededor de nosotros en forma de parábola, ¿verdad? Eso es lo que intuitivamente ve uno. Uno se levanta, ve el Sol saliendo por el este y lo ve acostándose por el oeste. Y ni el Sol sale, ni el Sol se acuesta, ni se mueve en forma de parábola, ¿verdad? Lo que pasa es que la Tierra gira alrededor del Sol y alrededor de sí misma. Pero eso no es lo que nuestros sentidos nos dicen, ¿verdad? Nuestros sentidos lo que nos dicen es que el Sol se acuesta, ¿verdad? Y por eso es que la ciencia es contraintuitiva, ¿verdad? Entonces va en contra como lo que nos dice nuestra propia intuición. Dice el texto, la vida diaria, saturada de tecnologías, y esto es muy interesante, Habermas habla de esto, de una especie de relación de bárbaros, dice, porque la vida moderna está llena de aparatos tecnológicos, por ejemplo, los que estamos usando hoy para poder recibir esta clase, y eso no quiere decir que uno tenga mayor conocimiento de cómo funcionan esos aparatos, ¿verdad?
Porque la tecnología sí nos es intuitiva, ¿verdad? La gracia de la tecnología es que nos es extraordinariamente intuitiva. Por eso es que gente muy joven, adolescentes o niños, pueden manejar mejor un aparato tecnológico que un adulto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy intuitivo. Entonces, los niños se dejan llevar por la intuición y aprenden muy rápido a cómo manejar estos objetos tecnológicos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, todas estas cosas, las computadoras, los teléfonos, las tablets, todo eso es muy intuitivo, ¿verdad? Por eso los niños aprenden muy rápido a utilizarlos y a utilizarlos probablemente mejor que sus padres, ¿verdad? Entonces, la vida diaria está saturada de tecnologías que exige de nosotros los legos, es decir, los que no sabemos de tecnología, como siempre un trato trivial con los aparatos y sistemas que no entendemos y una confianza habitual en el funcionamiento de técnicas y redes de transmisión que ignoramos. Esto es muy interesante porque el mundo moderno hace que nosotros usemos tecnología, dependamos de ella, confiemos en ella, confiemos que va a funcionar, pero todo su funcionamiento nos está vedado, digamos, ignoramos cómo es que el mensaje llega, cómo es que la plata llega después de hacer el simple, cómo es que el profe sube las notas, ¿verdad? Cómo es que el correo electrónico con mi tarea va a llegar a tiempo para que el profesor la revise. Ignoramos cómo es que funciona así, ¿verdad? Pero dependemos de eso para llevar adelante nuestros planes y nuestras vidas y la vida que razonablemente deseamos y queremos vivir, ¿verdad? En sociedades altamente industrializadas, todo experto se convierte en un lego frente a otros expertos. Es decir, somos una sociedad de bárbaros tecnológicos, es decir, cada quien es experto en su pequeño círculo de cosas en las que es experto, ¿verdad? Y Max Weber habla en ese sentido de una ingenuidad secundaria, ¿verdad? Que nos domina cuando manejamos la radiotransistores, el teléfono celular, las calculadoras, y manipulamos objetos electrónicos. Los niños pueden manipular objetos electrónicos que resumen el conocimiento acumulado de muchas generaciones de científicos, ¿verdad? Y se utiliza de esta manera ingenua eh, y bárbara, ¿verdad? Y la cosa curiosa, ¿verdad? Es que aunque a veces tenemos reacciones de pánico frente a anuncios de desperfectos, como ahora que tuvieron los ciberataques, ¿verdad? Un poco de reacción de pánico. En general, nosotros no tenemos una creciente conciencia del riesgo que esto significa ni perturba para nada nuestra rutina diaria, ¿verdad? Es decir, usamos aparatos que no sabemos cómo usar, nuestras vidas dependen de que esos aparatos funcionen. Todo eso constituye evidentemente un riesgo muy grande para la continuidad y la coherencia, digamos, de la vida social, y sin embargo, digamos, eso no perturba nuestra vida diaria, no cambia nuestra conciencia del peligro. Entonces, esto sería, digamos, la reflexión sobre esta parte de la clase, y ya la otra clase veríamos el texto de Jeremy Rifkin, veríamos Visión de Mundo, ¿verdad? Entonces, nos vemos de hoy en 8. Ok, profe, una pregunta. ¿Sí es el examen? Sí, de hoy en 15 es el examen y está pedido y con el aula asignada. Ah, ok. ¿Saben cuál es el aula? No se los he dicho. No sé, creo que no. Deme un segundo, si quieres se los digo de una vez. Si me dan un segundito, porque eso ya está, todo que está apartado desde que inició el curso. Voy. Profe, una pregunta. Adelante. El examen va a ser como de desarrollo. Sí, claro.
Y en filosofía no se puede hacer marque con X ni complete. Bueno, sí se puede, pero... Sí, profe. Aquí está. Es el aula 2-4. Quedan ¿cómo se dice? Convocadas a la aula 204. Y sí, es examen de desarrollo, ¿verdad? Pero los exámenes yo los hago a cuaderno abierto. Entonces, pueden llevar sus apuntes, pueden llevar la antología. Entonces, porque lo importante es que entiendan, no les voy a hacer preguntas de memoria. ¿Qué dice Carl Sagan en la página 34? ¿Verdad? O ¿cómo se llama el señor que llevó el taxi a Carl Sagan? No les voy a preguntar eso. Examen de argumentación, de respuesta argumentada. Claro, sí, es que ustedes nunca han tenido examen conmigo, ¿verdad? No saben cómo son. Profe, sí, es que estábamos como con dudas por eso, porque digamos que es como el primer examen presencial que vamos a hacer y nunca me lo hice con usted, entonces también es como esa, como, no sé si temor o miedillo o angustia, no sé de cómo serán, pero ¿perdón? Todos juntos, angustia, temor, miedillo, es todo junto. Sí, De todo. Y todo junto. Sí, sí, yo hace 3 años tampoco hago el examen presencial, pero no, es examen presencial. Lleven su cuaderno de apuntes, lleven la antología, lleven las cosas impresas. Si quieren llevar libros, lleven libros. Es examen de argumentación, son preguntas abiertas todas. Tienen que hacerlo con mascarilla, lleven mascarilla de repuesto porque si no, no los van a dejar entrar a la universidad. Si se cansan en medio del examen para lo que sea, pueden salir un rato del examen a tomar agua y no sé, a ir al baño, a quitarse la mascarilla y respirar. Todo eso yo no tengo problema. profe, y de igual manera sería, digamos, de 1 a 3 A 4. a 4. 4. Ok, profe, perfecto, gracias. Profe, vieras que yo tengo una duda porque algo había escuchado, no sé si es cierto, de que en la U solamente permiten las mascarillas que son como, digamos, no estas plásticas, las normales, pero no sé si es cierto. Vieras que no sé. Yo siempre uso de las de 3 filtros porque hay una indicación. Entonces usen, mejor lleven de 3 filtros, de caso. No, ok, sí, esa es mi duda porque me daba como miedillo, tal vez ir con las normales desechables y que dijeran que no. No, Sí. yo creo que sí están permitiendo las correntillas. Sí, porque- igual no hay nadie como revisando así exactamente como qué tipo de mascarilla lleva usted, o sea, usted nada más entra a la U y ya, no es como que el guarda le va a decir, usted no es una mascarilla reutilizable, no puede entrar con esa, o no, o lleva una mascarilla desechable, no puede entrar, no le va a decir eso, porque lo que notan nada más es que usted lleva la mascarilla puesta. Eso Si que es dice que notan, Wendy. ¿verdad? Si es que se fijan, porque a veces tampoco ni se fijan. Sí, yo lo que creo es que sí hay, o sea, si la pregunta es si hay una recomendación, sí, recuerdo haber leído una recomendación. Si la pregunta es, Sí. ¿alguien la enfuerza? Lo que dice Wendy, nadie está enforzando esa medida. Sí, lo que dicen nada más es de que sí sea eso de 3 filtros, digamos, nada más porque se supone que obviamente es la recomendación que se da en todo lado. Que es para proteger más y eso. Pero, Sí. listo. Profe, ¿y usted la presentación esta que ha estado utilizando esta semana no las puede subir a mediación? La presentación, ¿para qué? Las diapositivas, o no las sube, ¿Para qué? como para chequearla, para tener, charla, pero digo yo, no sé si en los cursos sí no la suben, pero por eso, si usted no la sube, entonces, Di no, porque para eso está el video. está Digamos, bien, gracias, profe. las clases están todas grabadas. ¿No? ¿Algo más? No. De mi parte no, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos la otra semana. Gracias, profe, hasta luego.